Hace un año intenté completar un reto de supervivencia complicado y experimenté el único momento paranormal de toda mi vida. Y mirad que no soy nada creyente en estas cosas. Viajé hasta un lago en los países bálticos, básicamente en medio de la nada. Y tal como intenté grabar en ese momento, el desafío era el siguiente. Y aquí los tripulantes de este bote me van a dejar en un lugar aleatorio para que aguante en esta isla durante 24 horas. Lo único que me he traído conmigo es esto de aquí. Un cuchillo y un ferrocerio para intentar hacer fuego. Poco sabía yo que la isla donde me dejaron con el bote era conocida en el área como la isla del hombre ahorcado, y los sucesos que acontecerían aún me producen escalofríos al recordarlos. Esta es la historia de cómo intenté sobrevivir solo con un cuchillo y fallé, o mejor dicho, la isla me echó fuera. El lago donde experimenté todo, donde intenté realizar ese reto de supervivencia, es enorme, más de 5 kilómetros de punta a punta, aunque sí que es posible alquilar barcos o barquitos para explorarlo o ir a pescar. Cuando intenté grabar el vídeo conseguí 2 voluntarios conocidos para que me llevasen a través del agua, ya que la embarcación solo se podía alquilar unas horas y era imposible quedarse durante la noche. Vi en la isla donde intenté dormir me rompió la cámara, entre otras cosas, pero sí que he conseguido rescatar algún fragmento de vídeo que nos va a venir genial para entrar en contexto. Y como parte del reto probablemente no vaya a comer nada. Eso sí, antes de que me dejen en la isla vamos a intentar pescar algún pez, que seguramente no caiga nada, pero bueno, si conseguimos algún pez quizás lo pueda hacer al fuego, si consigo hacer fuego, pero yo creo que ahí va a estar parte de la gracia. Todo empezó espléndidamente, era mis primeras veces pescando y por muy malo que fuese, al menos no me fui con las manos vacías. El día era esplendoroso y la predicción meteorológica también, aunque como es común a la noche iba a refrescar. Estar 24 horas sin comer no me preocupaba, más peligroso era el tema del agua, ya que no tenía forma de potabilizarla. De todas las maneras obtuve unos pocos peces de menor tamaño, que aunque fuesen un aporte calórico pequeño, psicológicamente siempre viene bien tener comida a mano. Después de estar un rato dando vueltas por el lago, creo que ya han elegido una isla para mí. La que tenemos ahí detrás no me gusta, es muy pequeña, no creo que encuentre muchos recursos, pero quizás ahí esté la gracia. No había malicia en dejarme en esa isla, o al menos eso quiero pensar yo, ya que las historias antiguas al final se olvidan, pero algo empezó a olerme mal ya desde el momento en el que desembarqué. A los pocos minutos de estar en la isla ya me encontré 2 garrapatas andando por mi brazo y yo me pregunto, ¿cómo llegaron hasta ahí? Las garrapatas tienen bastantes problemas. Primero, nos pueden transmitir la enfermedad de Lyme bastante jodida, pero que si nos la quitamos la garrapata, quiero decir, rápido, en pocas horas, seguramente no la transmita. El problema es que ahora mismo estoy en Lituania, un país donde aparte de la enfermedad de Lyme, las garrapatas te transmiten la encefalitis, una enfermedad que te deja parapléjico, tocado de la cabeza, incluso puede llegar a producir la muerte. De todas las maneras, estaba motivado de seguir adelante. Todo iba genial, estaba sacando unos planos muy bonitos que ahora están perdidos y viendo que el tiempo era tan bueno, me decidí a preparar el dron. Mientras preparaba el dron que lleva su tiempo, empecé a notar una sensación extraña en el cuerpo y fue entonces cuando escuché un murmullo, un susurro en la isla como si se estuviese dando una conversación entre 2 personas. Pensé que sería el viento, pero en ese momento no andaba nada de aire, así que me puse a extender el dron y justo entonces una única sola ráfaga de viento fuerte apareció de la nada, estrellando mi dron contra un árbol. El resultado, pues el esperado. Tuve bastante suerte porque no cayó sobre el agua, sobre una especie de vegetación que crece sobre ella, no se llegó a mojar del todo, pero me cargué el estabilizador de la cámara y el GPS del dron, así que ya no podría funcionar. Una desgracia, pero a ver, grabar en la naturaleza tiene sus riesgos y estoy acostumbrado a tener que llevar el equipo de grabación a reparaciones. Esto es parte de la rutina y con resignación seguí con el vídeo. Al final estaba solo en esa isla y no tenía medio para abandonarla, así que el siguiente paso era hacer un fuego. En la misma isla había una especie de vegetación con un polen ideal para hacer un fuego, así que con el cuchillo y el ferrocerio fue tarea bastante sencilla. Fue mejor de lo esperado y el hecho de tener comida al menos haría que me llevase un bocado a la boca. Pero creo que todos sabéis lo que volvió a pasar. Volví a escuchar ese susurro y esta vez sí me encargué de mirar alrededor de toda la isla y no había ningún alma. En todo el lago no había nadie. Y esta vez volvió a entrar una ráfaga de viento extremadamente fuerte, más que la anterior, que simplemente cogió mi trípode, cogió mi cámara y se la llevó al suelo. Mi trípode no es ultra ligero, es un trípode bueno, nunca se suele caer, pero esta vez sí se cayó, cargándose parte de la cámara, en concreto el micrófono, el cable del micrófono y la entrada jack de audio de la cámara, así que con la cámara nos habíamos quedado ya sin audio, o al menos con algo decente que pudiésemos utilizar.
Mirad, soy una persona cabezona, persistente. Muchas veces no sé parar una vez empiezo algo y quizás sea un defecto bastante grande, pero entender que había viajado expresamente a este lago, a esa isla, para grabar ese vídeo, había involucrado a otras personas conmigo para que me ayudasen y quizás pudiese grabar la voz por encima del vídeo en el proceso de edición. Total, el fuego ya estaba hecho, que es lo más complicado, y hacerme caso de que esos pescados medio ahumados estaban realmente ricos. Seguía dándole vueltas a lo que había pasado, estaba algo rayado, las casualidades existen, pero ya tenía dos partes importantes de mi equipo de grabación rotos, el dron y el micrófono audio. Por desgracia, volvió a pasar lo que tenía que pasar. El susurro volvió a entrar en la isla, volvió a aparecer de la nada y junto a eso la mayor desgracia. No se percibía ninguna nube, pero de un momento a otro una tormenta desoló el lago. De repente, truenos y relámpagos entraron en la isla sin previo aviso, y recordad que me había asegurado de que la predicción del tiempo meteorológica era perfecta. Recuerdo perfectamente la fuerza del viento, el granizo que caía, lo expuesto que estaba y lo peor de todo, que no podía abandonar la isla de ninguna manera, estaba ahí atrapado. El fuego se apagó completamente, cualquier futura yesca acabó empapada para volver a encenderlo y yo me encontraba sin refugio, calado, chirriado, de arriba abajo y la humedad, el frío y la lluvia penetrando en mis huesos. La tormenta duraría menos de una hora, lo justo para dejarme incapacitado para seguir con el vídeo con los recursos que tenía a mi alcance, y ahora sí que no paraba de darle vueltas al tema de los susurros. La explicación más lógica diría que vendrían de la orilla, que los transportaría el agua cientos de metros a distancia, pero os juro que no se veía nadie alrededor. Estaba solo, completamente solo. Y en mi cabeza recordemos que esos murmullos habían ocurrido solamente 3 veces, eran muy inconsistentes y cada una de ellas había traído una desgracia, básicamente. Llamé a mis compañeros, a los que la tormenta también había atrapado, pero en tierra les comenté que mi equipo de grabación estaba completamente inutilizable y al cabo de una hora llegaron para buscarme y sacarme de la isla. Bien, en un principio no di muchos detalles de lo sucedido, creo que soy una persona bastante racional, pero nunca había tenido una experiencia donde se aglutinasen tantos sucesos produciendo semejante resultado. Vale, este lago, estas islas, este lugar, es un lugar bastante trágico. Y a ver cómo hablo de esto sin que YouTube me lo desmonetice, pero se ha llevado bastantes vidas o bastantes personas han decidido decirle adiós a la vida voluntariamente aquí mismo. Y tiene mucha historia trágica. Empecemos por lo menos escalofriante y parece ser que escuchar cosas en este lago tiene que ser bastante común, o al menos campanas de iglesias, o así lo cuentan bastantes habitantes de pueblos de alrededor. La leyenda cuenta que tiene que haber alguna iglesia sepultada bajo el agua, debajo de este lago, y que de vez en cuando se escuchan las campanas. ¿Hasta qué punto es verdad o no? Pues no lo sé, pero resulta curioso el hecho de haber experimentado sensorialmente algo parecido a lo que otra gente cuenta, aunque el tema de los susurros, no sé, yo creo que es incluso algo más diferente. Pero ya entrando en detalles, estamos en un campo de batalla ahora mismo, la Segunda Guerra Mundial, bastante común, se puede encontrar este tipo de lugares por toda Europa al final. No tendría que suponer nada raro, pero más curioso es el tema de las islas. Muchas personas no lo saben, aquí dentro de Europa también hubo cruzadas y en específico en esta tierra, en los países bálticos, donde los teutones, los cruzados, se cebaron bastante con las personas de aquí, sinceramente. Fue una guerra que duró mucho tiempo. Al final estamos en un territorio muy boscoso, pantanoso, donde los inviernos son horribles y donde las poblaciones nativas consiguieron resistir bastante tiempo. Pero ya por el siglo XIII las batallas eran muy crueles y los teutones lo que buscaban era acabar con los cabecillas de estos pueblos. Según cuenta la leyenda, hasta qué punto será cierto no lo sé, en las inmediaciones de este lago hubo una terrible batalla. Las tribus bálticas por un lado, que cada vez se estaban mostrando más fuertes, frente a los aliados teutónicos de los hermanos livonios de la espada. Los nativos perdieron la batalla, aunque conocían que en una de las islas de este lago, seguramente la de mayor tamaño, existía un refugio. Aquí,
un druida vivía junto a 13 sacerdotisas, quienes guardaban las viejas tradiciones. Los heridos pudieron llegar, con intención de ser curados por su druida, pero los caballeros consiguieron seguirles el rastro y encontraron la isla. De noche la asaltaron, quemando todo lo que encontraban a su paso y acabando con los heridos. Cuando encontraron el druida y las sacerdotisas, pensaron que podrían sonsacarles información sobre la ubicación del enemigo y decidieron tomarles prisioneros. Era tradicional que las sacerdotisas llevasen siempre puesta una corona de flores como símbolo de su pureza. Perderla era señal de mal presagio, y tan pronto como subieron al bote como prisioneras, una corona cayó al agua. El druida, aterrorizado por la suerte de sus dioses, decidió que se había dado la señal de evitar ser capturados, y junto a las sacerdotisas, saltaron al agua para perderse en el infinito abismo. YouTube es bastante serio con estos temas, tengo que tener cuidado con las palabras que utilizo para que luego no haya problemas al subir el vídeo, aunque me limite bastante al contar los detalles. En fin, la historia que más me preocupa no es la de los teutones ni los pueblos bálticos, sino que es bastante más reciente, de pocas décadas, de los tiempos soviéticos, una época bastante difícil para el pueblo lituano que sufrió bastante represión y donde acabar con tu propia vida era bastante común, por desgracia. ¿Qué me comentó mi suegro cuando le dije que había intentado dormir en esa isla? Específicamente esa de ahí, que era la isla de los hombres ahorcados. Sí, que habían encontrado en esa diminuta isla varias veces al menos un par, una persona atada de un árbol. Habitualmente en la naturaleza, si vamos a dormir en el monte, en el bosque, si vamos a pasar prolongado tiempo ahí fuera, nuestro mayor enemigo es nuestra propia cabeza, nuestra propia mente. Le damos muchas vueltas a sonidos, a historias, a sucesos, cuanto en realidad habitualmente es imaginación, imaginación pura. Pero cuando una vez vives una experiencia como esta, donde tantos ingredientes suman al mismo tiempo, no deja de ser curioso. No sé cómo decirlo. A ver, yo voy a seguir siendo una persona racional, pero esta historia no sé cómo explicarla. El sonido de alguna conversación que transporta la voz, pero que justamente siempre que se escuche pase algo malo, no sé, y que justamente haya pasado en esa isla, en ese lugar alrededor, tantas cosas, no sé si dejarlo en curiosidad, anécdota o cómo recapacitarlo. No soy Iker Jiménez y creo que este suceso no está afectando a mi punto de vista racional, pero supongo que este tipo de historias al final son una recapitulación de experiencias que ha vivido alguien, experiencias individuales, y lo curioso está cuando se concentran en un mismo lugar, supongo, como pasa en este lago. Aun y todo, quiero saber vuestra opinión. Dejármela en los comentarios, escribirme también tipo de historias parecidas que habéis vivido, que hayáis experimentado. Al final creo que puede salir una conversación, una discusión muy interesante en la sección de comentarios. Tenía muchas ganas de contaros esta historia, de hecho ya os había dado algún adelanto en algún otro vídeo y espero que la hayáis disfrutado. Por lo demás, como siempre digo, nos vemos en el siguiente vídeo. Eskerrik asko, eta hurrengo arte. Agur. Y si os preguntáis qué son los nombres que aparecen aquí, son los miembros que han decidido unirse ya a la comunidad. Gracias a vosotros se vienen vídeos muy especiales. Os dejo el link en la descripción en caso de que queráis uniros.